¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas y de saludarlos. Bienvenidos a esta conversación en nuestro ciclo de Diálogos en Pandemia, miradas desde las humanidades. Hoy día vamos a conversar de un tema que es particularmente complejo y que estamos viviendo en toda su intensidad a propósito de la situación de Celestino Córdoba, su huelga de hambre, que aún no se resuelve al momento de grabar esta entrevista. Se supone que en el día de hoy probablemente pudiera haber algún tipo de novedades, pero que es quizás hoy día la punta más evidente de un conflicto que tiene características profundas, raíces muy hondas, historia muy larga y solución, como todos entendemos, muy compleja. Vamos a conversar con la doctora en Historia, académica de nuestra Facultad de Filosofía y coordinadora del Magíster de Estudios Latinoamericanos, Claudia Zapata. Bienvenida, Claudia. Mucho gusto y muchas gracias por darnos tu tiempo para esta conversación. No, buenos días y gracias a ustedes. Claudia, un primer punto. Decíamos en esta muy breve y muy evidente introducción de que estamos viviendo un momento muy complejo con la huelga de hambre de Celestino Córdoba, más de 100 días o alrededor de 100 días, con la posibilidad de una huelga seca, etcétera. Pero ese es un problema que podría tener alguna solución. Ojalá que así sea, por lo demás, porque si llega a morir Celestino Córdoba, las cosas se podrían complicar infinitamente más. Pero aunque se solucionara, no termina ahí, obviamente, el tema. Y el contexto en que lo estamos viviendo es lo que te pediríamos como una primera aproximación. ¿Cómo uno tendría que entender llamémosle conflicto, que le decimos conflicto mapuche? Evidentemente no es eso, es un problema mucho más de fondo y mucho más histórico. ¿Cómo deberíamos entenderlo? Mira, la primera cuestión que me gustaría señalar es que efectivamente estamos en un momento que se repite más o menos una vez al año, que es una cuestión súper preocupante, que es el tema de que tenemos presos políticos mapuches. Yo estoy dispuesta a defender esa categoría de preso político, que estamos frente a presos políticos mapuches que tienen que hacer huelgas de hambre para ser escuchados. ¿Ah? Y lo de este año, bueno, es particularmente complejo, y la verdad es que a mí me tiene muy preocupada, no tengo claro cómo se puede resolver en lo inmediato, ¿ah? Porque, bueno, no es solo Celestino, son varios más. Son además varios más, hay en la cárcel de Angol, de Lebu, porque estamos en un contexto de pandemia, o sea, es un escenario bastante distinto al de otros años, pero además, si bien no, y que tiene que ver con el problema de fondo, si no hay voluntad política para abordar un problema que es histórico, en este contexto menos. O sea, en este minuto el gobierno, las autoridades tienen piso para no abordarlo políticamente, y ahí hay un elemento que se metió las últimas 2 semanas y que no, aparentemente no tiene nada que ver, pero perjudica todo para los presos políticos mapuche, que es el caso de la niña Ámbar. Porque estamos en un momento en que a nivel social se está impugnando al Poder Judicial por el otorgamiento de beneficios carcelarios. Entonces, es un elemento más que permite al gobierno no abordar esto en términos políticos. Y por otro lado, no sé qué tipo de cálculo estarán sacando si en este país alguna vez muere un huelguista de hambre, que la verdad es que yo no sé cómo nos ha ocurrido hasta el momento. Estamos, insisto, todos los años en que hay huelguistas que tienen 80 días de huelga de hambre. En este caso están ya más de 90. Es una cuestión realmente insólita y en sí misma preocupante. Ahora, sobre cómo leerlo históricamente, yo ahí comparto contigo que la etiqueta de conflicto mapuche es súper tramposa, pues. Es muy tramposa porque primero lo sitúa en la región de la Araucanía, que por supuesto tiene un lugar muy importante, pero como que deja fuera a las otras regiones del país, deja fuera los niveles centrales del gobierno esa etiqueta y deja fuera el resto de la sociedad. Entonces, evidentemente yo como historiadora lo que podría aportar es una mirada de más largo aliento al señalar que esto no es un conflicto mapuche, esto es un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche a partir de un proceso de expansión territorial que es violento, que es militar, y que en todos los países donde ocurren procesos con esa violencia y con esos niveles de segregación posterior, deja sus huellas prácticamente irrecuperables. Y me parece que eso solo es abordable desde un punto de vista político y con una perspectiva contemporánea de derechos humanos. Así que eso es lo que yo te podría decir de cómo entender este conflicto. Podríamos hablar sobre más elementos que tiene este proceso mismo, pero eso es un problema entre pueblos.
Donde hay uno que le pone la pata encima al otro. Ese es el problema para mí básico, y no siempre se entiende así, y por supuesto la prensa hegemónica tampoco lo plantea en esos términos. Ahora, tampoco es un problema desde la colonia, digamos, el conflicto entre la colonia y la nación mapuche es de otras características a las que tiene con el Estado chileno. O sea, este es un conflicto con el Estado chileno y, como tú muy bien ya lo señalabas, con la llamada pacificación de la Araucanía, que es el despojo final y casi genocida finalmente. Sí, aquí hay una particularidad. La verdad es que hay una parte del lado chileno como argentino, si consideramos que este es un pueblo que habitaba un espacio transcordillerano. La lectura de ese territorio no tiene que ver con los límites de los estados nacionales contemporáneos. Y efectivamente, lo que ocurre allí es que hay un recuerdo y una memoria y algo históricamente constatable de que hubo pactos de convivencia con el Estado colonial. Así es. Perdón, con el régimen colonial, hubo pactos de convivencia. No digo que la relación fuera absolutamente equilibrada, los discursos de inferiorización, etcétera, arrancan de allí, los procesos de racialización arrancan de allí, las jerarquías que imperan en la sociedad de ese tipo arrancan de allí, pero había una situación como de relativo equilibrio con un régimen colonial que no avanza hacia esos territorios por múltiples factores, digamos, por factores de orden geográfico, de orden político. Existía una suerte de mayor equilibrio. Pero claro, después se conforma un Estado nacional que muy tempranamente va fraguando un proyecto de intervención y de invasión, ¿ya? Que se va concretando hacia fines del siglo XIX, y ahí la lectura que yo podría hacer en principio como una profesora de historia es que el drama contemporáneo para el pueblo mapuche, porque eso es lo que es, se produce cuando se rompe ese equilibrio, cuando ya no hay posibilidad de pactos de convivencia porque una de las partes acumula un poder militar, que hasta antes de eso no lo tenían, no habían ejércitos profesionales, acumula un poder militar para concretar un proyecto de invasión que tiene como base no negociar, sino que simplemente invadir. Y eso se produce hacia fines del siglo XIX, y ojo, yo creo que aquí hay un proceso que tiene mucho que ver con la escena contemporánea, en que no solo estamos con este drama en el Gualmapu, que siempre pasa cuesta que prenda a nivel social el drama que se vive allá, pero en algún minuto se rompe el cerco mediático. Pero estamos también en un momento donde hace una semana más o menos, que es bien impresionante, aparece un discurso anti-inmigrante en personeros del gobierno feroz. Evidentemente. Entonces, nuevamente es el tema de que no, aquí hay temas que no se negocian, no se abren, no es necesario, y bueno, a fines del siglo XIX, para volver a hacer el paralelo, se está invadiendo el Gualmapu y se está chilenizando el norte de Chile, lo que después va a ser el norte de Chile, que en ese minuto eran las dos primeras regiones con una soberanía ambigua para muy distintos lados, digamos. Entonces, ese proceso de expansión territorial militar, los procesos de conquista militar, son absolutamente moduladores de la historia posterior. Y ahí empieza un periodo de derrota del pueblo mapuche, así uso la categoría que usan sus propios historiadores, que son fundamentales, ellos y ellas para la conversación. Empieza su proceso de derrota, de colonización, o sea, no viven un colonialismo clásico con el régimen colonial español, sino con el Estado-nación chileno. Así es. Claudia... No, claro, porque nos tienden a decir este es el problema de los 500 años. No, separemos las cosas. El Estado chileno, bueno, tú lo has descrito con toda propiedad. Déjame agregarte un elemento, fíjate lo que tú decías de los inmigrantes, que hay esta situación. Acaba de aparecer una encuesta Criteria hoy día, y vuelve a subir el rechazo a la inmigración en Chile, digamos, que es muy preocupante. Y fíjate que a propósito de lo que tú señalabas del Poder Judicial y de Ámbar y todo eso, casi un 70% pide la reposición de la pena de muerte, hecha la pregunta, lo que es profundamente preocupante, pues. Preocupante y casi doloroso. Pero en fin, volvamos a nuestro tema original. Y la pregunta más difícil de todas, Ola, ¿qué pista? Hay una pista, esta es una necesidad de resolución política, ¿no es cierto? La dicotomía entre problemas de seguridad pública o un problema de Estado y político
Es evidente que es un problema de Estado y político que tiene elementos de seguridad pública, pero muy secundario ante el otro. Habiendo esa comprensión, que yo creo que es súper mayoritaria en todas las élites, qué sé yo, ¿por qué nunca se ha logrado establecer una fórmula eficiente en esa dirección? Buenchumilla, cuando era intendente, hizo un intento, y terminó dejando de ser intendente, y estamos hablando del gobierno Bachelet II, no estamos hablando de un gobierno de Piñera. Bueno, yo creo que precisamente esa postura política de Buenchumilla fue lo que le costó la salida. Sin duda. Sí, porque hay gobiernos que pueden tener un discurso inicial, pero en la medida que se alinean los actores, y aquí los actores, los poderes económicos regionales con los nacionales y con los transnacionales, porque aquí hay 3 niveles, siempre lo alinean hacia el lado de la negación de la política en Chile. Aquí lo de los poderes transnacionales es bien importante, porque tendemos a pensar que este extractivismo voraz es una cuestión nuestra prácticamente, por supuesto tiene que ver con un capitalismo periférico, eso es lo que es, pero donde los países metropolitanos que aparecen con una cara más moderna en estos temas, lo son en sus países y lo son en el discurso internacional, pero aquí vienen con iniciativas extractivistas que implican violencia y que implican empujar la dinámica política de un país hacia este callejón sin salida. Entonces, dicho eso, me parece a mí que hay 2 motivos que son fatales para entender por qué esto no se ha abordado políticamente hasta ahora. O sea, los intentos que han habido siempre son mesas de diálogo, que era muy del mecanismo que operó en la transición, que era así como, bueno, juntémonos todos los actores, que nunca son todos los actores, ese es un elemento importante, con una idea del empate que no corresponde con una lectura responsable e histórica de los hechos, porque tiende a igualar. Entonces son estas típicas mesas de diálogo donde está el cura, el empresario, y los mapuches buenos, no los mapuches malos, y que después terminan sin ninguna incidencia porque no son resolutivas. Bueno, ese mecanismo se agotó como muchas cosas se agotaron en este país, pero yo creo que no se ha llegado a un enfrentamiento político serio del problema para abordar el tema de fondo, porque no se quiere, por un lado, y porque no se sabe. Entonces las 2 cosas son fatales. O sea, no hay voluntad política sin ninguna duda, pero además no saben. Es que uno escucha a personeros de la clase política de muy distinto pelaje y es impresionante cómo no saben el desarrollo de estos temas a nivel internacional, no manejan acabadamente referentes de otros países, no solo casos que son como bien emblemáticos como Nueva Zelanda, sino también casos cercanos donde se han ensayado procesos de reconocimiento político y que están ahí en otras etapas de desarrollo. Qué sé yo, como Bolivia, con Ecuador, son laboratorios políticos muy interesantes para observar. Entonces hay mucha ignorancia con esos temas, nunca se han considerado importantes de poder estudiarlo, y una cuestión que a mí me alarma mucho, porque, bueno, los que tienen posturas supremacistas, evidentemente uno no los va a mover mucho, pero de repente hay personeros, y en el mundo social también, que el ánimo de solidaridad también está acompañado de discursos que no aportan a una negociación política. Que está el tema de que, bueno, yo te valoro porque tu cultura es bonita. O sea, ¿quién soy yo para evaluar la cultura de otro? Hay algo como de fetiche de pronto en eso, que de ciertos grupos y que le hacen, así como tú lo dices, mucho daño. Y permíteme agregarte un elemento, Claudia, en el análisis que estás haciendo. Tengo también la sensación, probablemente me puedo equivocar, pero que hay en el fondo también una cultura nacional de bastante desprecio por los pueblos originales y particularmente con el pueblo mapuche. Tú como profesora de historia, los textos históricos y el tono de lo que nos enseñaron bueno, yo soy mucho mayor que tú, pero desde niño nos enseñaban esto del indio flojo, del indio borracho, del indio violento, del indio pendenciero. Es decir, y eso también yo creo que juega un rol en que la demanda social en favor de una solución a este conflicto no tiene la densidad que debiera tener en términos de entender el proceso, como tú bien lo dices. Eso también me da la impresión de que operan muy negativamente. No, por supuesto, o sea, ya sabemos que los estereotipos más ofensivos todavía circulan mucho. Yo hace rato que no veo los libros de historia, pero lo que es más frecuente allí hoy día es ponerlos siempre como cultura, y no como un pueblo con derechos y con una historia de avasallamiento. Yo soy de las que cree, la verdad que aquí me aparto un poquito de
de opiniones mayoritarias, yo soy de las que cree que un pueblo no tiene derecho por tener una cultura distinta. Eso no te hace tener derecho. Todos los pueblos tienen una cultura distinta. Lo que a ti te da derecho es haber sido atropellado y robado. Ujú. Eso es lo que te da derecho, y que hasta el día de hoy eso tiene consecuencias con tu lugar en la sociedad, con posibilidades limitadas, con que alguien vea a una persona calificada como indígena en la calle y ya sabe cómo es antes de haber conversado siquiera con esa persona. Entonces, bueno, esos estereotipos circulan lamentablemente, pero tan preocupante como eso me parece preocupante, el comillas, nuestros indios. O Correcto. sea, ese sentimiento de apropiación, que también lo vemos con muy distintos sectores, con las mujeres también. O sea, uno escucha todos los discursos presidenciales en este país, las cuentas públicas, se pasean todos estos sectores con los que tienen más deudas. ¿Ah? Mujeres, inmigrantes, indígenas, sobre todo con indígenas y mujeres, son nuestros indígenas y nuestras mujeres. O sea, mostrando una propiedad desde un lugar central que evidentemente es el del Estado, es el del sujeto blanco y hombre, sin ninguna duda. Ese es el lugar central desde el cual se evalúa a los otros y a las otras. Yo debo decir que si bien la solidaridad siempre es pertinente y siempre suma, a mí me problema que a puertas de un debate constituyente que eventualmente vamos a tener, insistamos en el discurso de que el mapuche o los pueblos indígenas en general valen porque tienen una cultura distinta y no porque tienen derechos a partir de haber sido expropiados. Porque lo que puede derivar de eso es que en una nueva constitución pueden aparecer indígenas culturizados, ¿ah? Ujú. Solamente en una escena cultural y como acápite, y no como una cuestión absolutamente transversal al texto constitucional articulado en torno a derechos de pueblos. Eso es una cuestión preocupante, pero insisto que nuestros indios y reducir a un pueblo a una cuestión meramente cultural, para mí es un problema político de enorme envergadura. ¿El proceso constituyente tú lo ves como una posibilidad de salida o de inicio de una reconversión de esta forma de entender el asunto y de posible solución real, digamos? Sí, me parece, nosotros lo conversábamos la otra vez en un foro que tuvimos con la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, a la semana después de que se produjo esta jornada de violencia racista en el sur de Ujú. Chile, que fue bien terrible. Entonces estábamos con... Eso es muy preocupante, el enfrentamiento ya de grupos, ¿no? Eso es muy difícil. Totalmente, porque además avalado por un discurso estatal de Claro. negación de la política y racista. Por eso es que me preocupa tanto ahora lo que se está diciendo de los migrantes, porque en Mm. términos, eso no es simbólico, es muy concreto. Deja a las personas en un nivel de vulnerabilidad muy grande, muy peligroso. Bueno, y esa vez hablábamos sobre el proceso constituyente. La verdad es que creo que nadie es ingenuo e ingenua en suponer que una nueva constitución va a resolver todo, para nada. Pero sí es una posibilidad que no se puede desaprovechar para mover una noción de chilenidad que es absolutamente supremacista y por omisión blanca. O sea, si no movemos esa definición tan excluyente de nación chilena, difícilmente vamos a poder avanzar en el reconocimiento de derechos políticos. Y si bien sabemos que la agenda, tenemos todo que hacer por delante, pero tenemos que construir un piso mínimo que tiene todo el resto de los países latinoamericanos. El resto de los países latinoamericanos está en un momento en que se han reconocido una serie de derechos de manera bastante más avanzada que nosotros. Hoy día están en la etapa de ver cómo se concretan esos derechos. Hoy, los pueblos en esos países pueden decir, oiga, pasó esto y usted no me está respetando los derechos que aparecen en la Constitución. ¿Ah? Por supuesto, la Ujú. Constitución no es algo mágico, pero que aparezca allí te concede herramientas. Y bueno, ese piso tan básico, tan mínimo, en Chile no lo tenemos. Debe ser la única constitución de América Latina que dice que la base de la sociedad es la familia. Sí. Oye, hasta hace un tiempo, algunos años, se discutió mucho y se trató de incorporar la multiculturalidad, de decir de que Chile era un estado pluricultural. Eso ya no es suficiente, me da la impresión, y de que hoy día el piso al que tú te refieres es que Chile es un país multinacional. No, no en el sentido de las multinacionales económicas, ¿no? Un estado plurinacional. Y me da la impresión de que ese piso es el que podría abrir el camino, que menos que eso no va a ser muy razonable poner sobre la mesa. Claro, y son cuestiones que entre que no caben en la idiosincrasia de la clase política,
mayoritariamente. No cabe Sí. hablar no cabe pluralizar, no cabe decir, bueno, esto es un territorio donde habitan distintos pueblos. Por ejemplo, yo soy de la que tiene mayor atracción con la idea de pueblo, bueno, nacionalidades también, dependiendo de cómo se construya teórica y políticamente eso, porque en cada país ha sido muy distinto. Yo creo en la deliberación ciudadana. No me interesa llegar a esa deliberación con fórmulas, tengo opiniones, por supuesto, pero creo fielmente y utópicamente en eso. Ahora, sobre que éramos un país multicultural, bueno, ese fue el neoliberalismo progresista, fíjate en la categoría que voy a usar, Sí, sí. porque hoy día, como estamos en una fase de neoliberalismo derechamente supremacista y fascista a nivel mundial, podemos leer lo que había para atrás como un neoliberalismo progresista, que claro, trataba de hacer convivir el modelo económico neoliberal con todos sus valores asociados, porque esta cuestión es una ideología, y entre sus elementos ideológicos la idea de multiculturalidad, pero con este problema que yo te decía, que el otro, yo digo que su cultura es buena, yo digo que su cultura es pertinente. Claro, yo sanciono desde mi podio, ¿no? Exacto, hay un lugar central metropolitano y además hay un mapa multicultural en todos los países donde se llega a este modelo, que es muy distinto, muy situado históricamente. Se diseña un mapa multicultural que lo único que hace es dividir y no reconocer que los pueblos indígenas, además de una cultura, tienen una historia de dominio y además que viven racialización. Y además que viven una situación de clase desmedrada. Entonces lo que hace es recortar intencionadamente la cuestión cultural y terminar con lógica de postal, terminar con proyectos como el turismo cultural, que son cuestiones desde mi punto de vista aberrantes. Bueno, yo escribí, fíjate que un libro que se publicó el año pasado sobre eso, que se llama Crisis del multiculturalismo en América Latina, y que pone en tensión precisamente esa narrativa del reconocimiento cultural que se agotó, porque no es posible, por un lado, hablar de derechos solo culturales, insisto, prácticamente solo culturales, y por el otro lado favorecer la invasión de los territorios y favorecer la violencia que está implicando hoy día muerte de líderes, persecución, qué sé yo, persecución de niños y niñas también, y además estos asesinatos extraños que están apareciendo también en Chile, que nos consideramos tan distintos a este panorama latinoamericano. Entonces, creo que la fórmula multicultural se mostró derechamente insuficiente, no solo insuficiente, a mí soy de las personas que cree que eso es aberrante, porque además eso que parecía del siglo XXI no tenía nada del siglo XXI. O sea, si tú te fijas, una de las ideas dentro de estas políticas de reconocimiento era educación intercultural bilingüe, que en la práctica, y esto en todos los países latinoamericanos, pero sobre todo en Chile, en la práctica era educación para indígenas, de intercultural nada. Bueno, la educación para, comillas, indios es una institución colonial, no tiene nada de nuevo. Y ahora, en el contexto de la crisis con los presos políticos mapuches, no recuerdo quién lo dijo, pero salió por ahí la idea de hacer cárceles culturales con pertinencia cultural. Bueno, las cárceles para indios también son tan antiguas como el colonialismo. Claudia Zapata, lamentablemente se nos fue volando el tiempo, te queremos agradecer esta conversación. Gracias a ti. No, un gusto académica de nuestra Facultad de Filosofía, doctora en Historia, profesora de Historia además. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado y nos encontraremos en cualquier otro momento acá en Humanidades TV. Muchas gracias. Muchas gracias.